uno de los diputados del radicalismo. Nos interesa tener tu mirada como diputado del Frente de Todos de cómo está transitándose esta primera sesión que da la impresión, de manera mixta, está logrando los resultados que no se pudo lograr la semana pasada. Sí, la verdad es una sesión histórica, ¿no? Porque pudimos resolver todo lo que nos pasa cada día que va pasando, Mauro. Sí. Te lo voy a decir a vos, que en el medio tuviste que sufrir el dengue. Es un hecho nuevo frente a esta pandemia. Y ver hoy cómo se pudo resolver de que el Parlamento argentino pueda seguir sesionando, funcionando, sancionando leyes tan urgente, tan rápido, y que a su vez el sistema está andando muy bien, ¿no? Que no nos podemos quejar. Fueron muchas horas. La verdad que hay que felicitar a Sergio Massa, que era el testarudo que se jugó por esto, el equipo que ha tenido una paciencia enorme de ir preparándonos durante muchas horas, todos estos días, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, cada uno en su lugar, y ver cómo podía sincronizar las votaciones, los audios, los videos. Porque a diferencia del Senado, que también hoy se dio la sesión presidida por la vicepresidenta Cristina de Kirchner, lo que hubo acá fue de manera mixta, si había gente que estaba sentada en sus respectivos escaños y otros que participaban de manera virtual o de manera a través remota, ¿no? Así es. Bueno, los de Capital estuvimos presentes hoy en la sesión, más los jefes de bloque, ¿no? Los que se habían quejado un poco en las últimas semanas estuvieron al pie del cañón, ¿se puede decir? Sí, se portaron bien también. Se portaron bien. Así que, día histórico, que las dos cámaras han sesionado, y me parece que, yo creo que la pospandemia nada va a ser como era entonces, me da la sensación. ¿Otro mundo? Y la educación, me parece... Sí, claro. No va a haber pretexto para que los parlamentos no funcionen. No hay más excusas para nada. Esto es una buena, ¿eh? Sí. Esto es una buena, ¿eh? Bueno, tanto que exigen el recorte de la política, a lo mejor puedan recortar el tema de pasajes, si pueden sesionar a la distancia, no hace falta gastar tanto pasaje. Va a haber cada vez menos pretextos. Ahora, recién hablábamos con el diputado Cacase, ayer lo hacíamos con una diputada también radical de la provincia de Entre Ríos, que remarcan mucho y están como muy picantes con el tema del último DNU, por el cual se le confirió a la jefatura de gabinete la potestad para reorganizar algunas cuestiones presupuestarias elementales. Nosotros se lo preguntábamos recién, se lo planteábamos de este modo, pero ¿no le parece que es elemental que la jefatura de gabinete tenga la posibilidad de hacer de manera ágil esta redistribución de partidas en el marco de esta crisis? E insisten en que esto significa una peligrosa sumatoria del poder público en manos de la institución del jefe de gabinete. ¿Cómo lo ves, Eduardo, vos? Y bueno, es el tema de esta semana. La primera semana fue... una semana fue que venían los cubanos. La primera semana era como el presidente había hablado y había tenido una buena imagen, todo lo que él había... Cómo había tomado la decisión de la cuarentena, era bajémosle el sueldo al presidente. Y bueno, esta semana es el DNU del presidente dándole los poderes a Santiago Cafiero. Bueno, pero ¿qué quiere? Estamos en emergencia, no es que estamos... O sea, si hay algo que justifica lo que está pasando es estos momentos. ¿Puedo preguntarle? Sí. Habló hace tiempo en la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández, el presidente, dijo que había que tener mucho cuidado con la devaluación de la palabra. Usted que habla con el señor que está en el Vaticano, con el Papa Francisco, con los sindicatos, con el presidente, ¿le preocupa que, digamos, en el nivel político, a veces en los medios, la oposición y a veces oficialismo discutan como mi tía Nelly con mi tía María? ¿Discutan cómo? Como mis tías, la tía, ¿no? tiene un par de tías que por son un media tema de cotorra, peluquería, con todo respeto, ¿no? Yo creo que hay una cosa que a Alberto Fernández nadie le va a poder negar, ¿no? Que es la honestidad brutal que tiene Alberto. Y a mí me sorprende, yo lo conozco desde que él tiene 18 años, pero debo decir que el Alberto de la pandemia, se lo decía a Cristina Fernández de Kirchner, ayer estuve con ella conversando en su casa, y le decía que me sorprendió, y me sorprendió muy positivamente, y yo creo... ensayo con ustedes lo mismo que le decía a ella ayer, que
me demostró esto que las ideologías no generan un mismo comportamiento. Claro. Y yo no sé si la pospandemia va a ser que las ideologías se corren y lo que viene son las conductas humanas, la humanidad o no de las personas. Creo que va a haber sanciones y va a haber premios para quienes tomaron medidas más acorde a las necesidades de la gente. Y creo que en ese aspecto, a mí, lo que sucedió el 19 de marzo, creo que fue el día que se toma la decisión de la cuarentena, sinceramente, México, que tiene mi misma ideología, quien gobierna México, Andrés Manuel López Obrador, no estuvo a la altura de lo que yo imaginaba. Y sin embargo, Angela Merkel, que no tiene mi misma ideología, estuvo a la altura de lo que yo creo que hay que comportarse en este tiempo. Los líderes políticos se los ha podido ver. Y a mí me sorprendió, Alberto, apareció lo mejor de Alberto. Un Alberto que inclusive yo no desconocía en la esencia, de decir, me juego por acá, pero me juego porque quiero preservar la vida. Y no era demagogia. Yo ese día 19 compartí con él desde las 9 de la mañana. O sea que yo estuve, él empezó -10 y terminó +50. ¿Qué quiere decir? Que empezó con dudas, me decía a la mañana temprano, habrá que cerrar las clases. Estaremos haciendo lo correcto, claro. Nicolás Trota había dicho el día anterior que por ahí se cerraban las clases, él estaba preocupado preguntándose eso. Después vino Gustavo Vélez, el ministro de Economía, y conversamos ahí, y después se fueron sumando. Él había hablado con la CGT, había hablado con la UIA, y después se sumaron los médicos, los científicos. Y ahí es como que Alberto, junto a Ginés González García, se dio cuenta de cuarentena cerrada. Sí. Y a partir de eso empezó a defender ese tema y se dio cuenta que el pueblo argentino, por encima del istmo que lo había votado a él, estaba de acuerdo con eso, a pesar de que había lobby fuerte de poder para modificarlo. Y me gustó cómo permaneció en eso. Y después cuando uno va viendo cómo se comportaron los otros líderes, no sería Alberto Fernández, sino sería Albertina Fernández, porque todas las mujeres que gobiernan el mundo tomaron la misma decisión. Sí, claro. La primera ministra de Noruega, la primera ministra de Finlandia, de Islandia, de Nueva Zelanda, la canciller de Alemania. Sí. Déjame sumarlo, porque recién mencionaste al consejo que el presidente escuchó, por supuesto, como le llamo, de la mano del comandante Ginés. Había detrás del comandante Ginés un equipo de médicos, de profesionales que lo asesoraron y que le dieron sustento como dijo él, un gobierno en donde prima, en este caso, el criterio científico para salvaguardar la salud de la población. Uno de esos médicos es mi querido amigo Tomás Orduna, que lo tenemos a través de Zoom. Si me permitís, Eduardo, lo sumamos a la charla. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro, Eduardo y a todos los que están ahí en la mesa. ¿Coincidís con lo que acabas de escuchar seguramente de Eduardo respecto de la forma en la que el presidente construyó no solo su discurso, sino también su convicción respecto del sostenimiento de la cuarentena? Absolutamente, y eso es compartido por todo el grupo, el famoso grupo de expertos. Creemos que tanto, Alberto, que es el que conduce todo esto, junto con Ginés y Carla, con todo lo que han hecho, están realmente mostrando que hay un fuerte interés por la vida ante todo, y eso es lo que se ha defendido y eso es lo que se va a seguir defendiendo. Esta mañana conversaba con vos y te planteaba la preocupación que nos genera, y seguramente a ustedes, y me imagino ni hablar a los que gobiernan, por la expansión que ha registrado en estos últimos días el COVID-19 en los asentamientos, en las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y también del conurbano. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es, a tu criterio, la mirada que hay que poner sobre este fenómeno que inexorablemente va a ocurrir? Hoy creo que hubo, una vez más, un nuevo pico en la cantidad de casos registrados. Bueno, esto yo te lo comentaba hoy, lo venimos hablando desde febrero, antes de tener todavía casos. El comportamiento de COVID, por lo menos en todo lo que iba a ser Latinoamérica, en el que compartimos grandes desigualdades, donde la pobreza con una infraestructura de vivienda
de barrios pobres, lo que llamamos villas miserias nosotros, el Cantegril uruguayo o la favela brasileña, iban a poder mostrar quizás, y lamentablemente así ocurrió, otro comportamiento que no habían tenido en el hemisferio norte el resto de los países, tanto de Asia como de Europa o el propio Estados Unidos, donde si bien existe pobreza, es absolutamente diferente, no tiene esta pobreza estructural, sino que es otro tipo de pobreza básicamente comparativa con lo que son los estándares de vida para el lugar, pero no se vive en un barrio tan pequeño como la Villa 31, por dar un ejemplo, 40.000, 45.000 personas, de una manera abigarrada, hacinada, con falta de muchos recursos y donde, sin duda, cuando estamos pidiendo distanciamiento y aislamiento social, eso iba a ser muy complejo y de ahí que surgió la idea de lo que se llamó el aislamiento barrial, algún concepto nuevo que no se hizo en el resto del mundo. La gente debería quedarse como mínimo, por lo menos, en los barrios y evitar salir de los barrios como parte de ese aislamiento. A eso voy, doctor. Doctor, sí. A eso voy. Estamos en un escenario en donde va a haber ciudades con cuarentena dura en el mundo, lo estoy hablando, y sobre todo en la Argentina. Ciudades con cuarentena dura, ciudades grandes, de más de 500.000 habitantes con cuarentena dura y un interior, provincias, todas con cuarentena blanda. Porque si es así, dígame, porque ya estoy analizando en mudarme a algún lugar en el interior de la provincia de Buenos Aires o a algún lugar de eso, porque lo estamos sufriendo los porteños. No sabe qué bien que está Sierra de la Ventana en este momento. Por eso. No, lo que claramente lo estamos viviendo, ustedes están en Cava, yo estoy en Cava, estamos en AMBA, y sin dudas el lugar más álgido que hoy tenemos por el aporte de casos, superando los 300 casos, tienen que ver con lo que está pasando ahora en la Villa 31, en la 1114. Tenemos la mirada puesta junto con la gente de Gobernación que están manejando con todo lo que hace al cordón de los 3 o 4 famosos primero a cuarto cordón del Gran Buenos Aires, donde tenemos más de 1.000 asentamientos y villas miserias, donde lamentablemente puede ocurrir en algún momento que en alguna de ellas ocurra un fenómeno similar al de Cava. Y bueno, hay que trabajar así, casa por casa, detección de sospechosos, intentar ver qué pasa con los contactos, el aislamiento, que hay que pergeñarlo, quizás no sacando a toda la gente de las barriadas, aunque sean positivos, porque hay una cuestión de número. Claro, si esto aumenta significativamente, por ahí lo que hay que hacer es la cuarentena con oferta de asistencia médica casa por casa, pero sosteniendo a las familias adentro. Estos son estrategias que habrá que ir evaluando de acuerdo a cómo se presente el número de casos. Doctor. Hoy lo concreto es que ahí tenemos un gran trabajo en Cava y en el Gran Buenos Aires. Permítame preguntarle a Eduardo Valdés respecto a quizás ser antipático, porque obviamente mientras hablamos, y siempre recordando que hasta el 9 de diciembre esto no era la República de San Marino, Eduardo, el Papa ya propuso un salario universal. Las organizaciones de piqueteros hablan de crear huertas, 1 millón de viviendas y demás. Para el día después, cuando llegue, ¿cómo se hace con la gente que va a quedar muy herida económica, sanitariamente, en tu opinión? Bueno, es que yo creo que el mundo post-pandemia va a ser un mundo, creo que mucho más igualitario, producto de todos vamos a partir de -10. Y me parece que Francisco, que ha sido un anunciador del tiempo, junto con un denunciador del pasado y de lo que el capitalismo financiero iba produciendo, ¿no? La primera exhortación apostólica de Francisco, la Evangelium Gaudium, es quizás la crítica más profunda al capitalismo financiero que yo haya leído, ni Carlos Marx en el Capital, porque ojalá venga ese capitalismo de la época de Carlos Marx, donde no había, no estaba la usura, lo financiero, ¿no? Estaba... No te metas ahí porque vas a hablar de comunismo, ya te No, mañana Pero te si van al a Papa poner. le han El dicho- Papa y Valdés quieren implantar el comunismo en la Argentina. Marxismo en la Argentina. Claro. Pero mirá, todos los sismos, si querés, francisqueamos un poquito, le han puesto todos los sismos. Cuando él saca la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, la cadena Fox de Estados Unidos lo acusó de papa comunista. Cuando claro. él decide agregar Cuba a Estados Unidos, ¿no? Porque esa era una visita preconcebida por Benedicto XVI a Filadelfia, en un giro de la familia, el Papa agrega Cuba y la revista The Economist dice Papa
peronista le pone, bajándole el precio. Siempre que le agregan un ismo, aunque sea mi propio ismo, es para bajarle el precio. ¿Y por qué había puesto el Papa Cuba? Porque había decidido mediar entre Cuba y Estados Unidos, cosa que él logró en 3 meses, que se abra la embajada de Estados Unidos en La Habana y la de Cuba en Washington. Y la tercera vez le dijeron Papa populista cuando fue a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y dijo que todo ser humano debía tener tierra, techo y trabajo. Y ahí fue... Medio gualdinista le salió ahí, ¿no? Una cosa... faltaba paz, ¿no? Sí. Vos me lo... Y el Papa, la verdad que es la doctrina social de la Iglesia. Marcha. Es la doctrina social de la Iglesia, que es preexistente al peronismo, que es preexistente a todos los demás ismos. Sí. Pero ojalá sea el mundo que, vuelvo al principio, la pregunta de él, que ojalá el mundo post-pandemia sea este mundo de valores iguales. Anita, Antes de presentar a la senadora se nos coló la senadora Sagnum. Sí, antes de presentarla, que ya estamos con ella, y antes de despedir a Tomás, que recién mencionabas, doctor, las acciones de prevención y asistencia que se van a estar dando en los barrios vulnerables. Acá tenemos la foto de la reunión que se dio esta tarde con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Social, en que todo por los barrios vulnerables, por supuesto, y son las tareas que se van a estar haciendo ya de inmediato. ¿En qué van a consistir básicamente o en dónde tienen que apuntar? Si bien sabemos y recién decíamos que va a ser prevención y asistencia, pero básicamente ¿a dónde hay que apuntar? No, bueno, es parte de lo que ya se comenzó a hacer hace una semana, que tiene que ver con el rastrillaje, entre comillas, en buenos términos, de casa por casa para detectar personas que tienen una signo-sintomatología leve, pero que aplican dentro de lo que llamamos caso sospechoso, para poder hacer el análisis, para detectar si es positiva esa persona, saber cómo se comienza a seguir a partir de ahí quiénes son sus contactos más estrechos, básicamente el núcleo familiar que comparta la vivienda. El ideal en principio sería llevar a la persona positiva a algún lugar para pasar los primeros 14 días, continuar controlando a las personas que quedaron en el domicilio como contactos estrechos, qué es lo que ocurre durante los 14 días que siguen, tener la detección, por supuesto, de alguna persona que por ahí está pasando un cuadro más allá de un cuadro leve, que requiera de internación por las características clínicas y detectarlo a tiempo. Y seguramente entre todo esto va a haber otras personas que tienen patologías que no tienen que ver con el COVID, pero por cuestiones como las que están ocurriendo no van a la consulta, y algo que hay que alentar es que la población siente que se quiebra su estado de salud, tiene que solicitar asistencia médica en el lugar más cercano a su domicilio y no puede quedarse en su casa por temor al COVID o por temor a no ser asistido como corresponde. Porque si no vamos a tener una segunda ola, que es la que le tenemos mucho miedo, que las personas se enfermen gravemente por patologías no detectadas. Así que la consulta médica y la estrategia es la búsqueda de pacientes todo el tiempo. Tomás, querido, gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias. Lo despedimos al doctor Orduna y la sumamos, ¿no? Le damos la bienvenida, oficialmente a la senadora María de los Ángeles Sagnum. Buenas noches, bienvenida a Solo Periodismo. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha bien? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bien, sesión histórica, remota, pero histórica al fin. ¿Cómo estuvo esa jornada? Sí, la verdad que fue una muy buena jornada. Pudimos trabajar durante toda la tarde, nos acreditamos muy temprano porque trabajamos junto al RENAPER, de manera tal de que el Registro Nacional de las Personas pudiera garantizar la identidad de los legisladores y legisladoras que participamos desde las distintas provincias de la República Argentina. Hubo asistencia perfecta, pudimos ingresar rápidamente a la sala de sesiones y a las 14:15 ya estábamos sesionando. Así que la verdad que fue un éxito, se permitió el uso de la palabra a todos los bloques, a los distintos senadores y senadoras. Aprobamos los 20 decretos de necesidad de urgencia que dictó oportunamente el presidente de la Nación Argentina. Me parece que esto es fundamental. Hoy hacíamos un raconto de cuáles habían sido los decretos de necesidad de urgencia que se dictaron oportunamente durante el gobierno de Mauricio Macri, y absolutamente todos esos decretos fueron para quitarles derechos a los argentinos y a las argentinas. Los decretos de necesidad y urgencia, que tanto la necesidad
como la urgencia, tal como estaba diciendo hace minutos el diputado amigo Eduardo Valdés, no necesita ser acreditada. Estamos frente a una situación de excepcionalidad donde la verdad es que creo que nunca durante la historia de la democracia argentina y de los decretos de necesidad de urgencia estuvo más justificado poder dictar estos decretos que justamente para dar derechos y para proteger al pueblo argentino. Quería preguntarle respecto a que muchas veces los periodistas, arranco con la autocrítica, hablamos de la realidad lejos de ella. Hoy, que hay tantos argentinos sufriendo y que van a sufrir más, el desempleo, la crisis, hay que decirlo, esto también es coronavirus. ¿Qué siente usted de ser parte de este momento político? Bueno, es trascendental. Perdón, no le terminé de escuchar la pregunta. Le decía, ¿qué siente de estar sesionando o analizando temas políticos al tiempo que los argentinos van a quedar muy heridos, muchos, por el desempleo, las consecuencias del coronavirus, la crisis y demás? ¿Cómo amortigua esa responsabilidad? Le preguntaba. Bueno, la verdad es que es una enorme responsabilidad, pero yo soy una convencida, una militante y una dirigente política convencida de que las soluciones provienen de la política. Entonces, siento esa responsabilidad histórica, como la siente el gobierno nacional, el gobierno de Alberto y de Cristina, que la verdad que desde que asumieron, porque si uno... Digamos, hoy yo decía, había algunos discursos que parecían disociados de la realidad. Sí. Parecía que el único problema que había habido en la República Argentina había sido la pandemia. Y la verdad es que nosotros habíamos sancionado una primer norma que fue la ley de emergencia. Sí, claro. Es una ley de emergencia sanitaria, productiva, económica. Sí, había nueve emergencias en total y veníamos de, no vamos a decir una pandemia, pero veníamos de un proceso político que nos había dejado bastante complicado. Pero yo les quiero preguntar a ambos, y lo quiero sumar a Eduardo, así transformamos esto en un diálogo, algo que tiene que ver con una actividad que se prevé el Congreso va a tener que abordar en las próximas semanas. Ayer contábamos algunos detalles del proyecto que el diputado Carlos Heller ya tiene armado para gravar a las grandes riquezas de nuestro país a los fines de obtener los recursos para financiar todo lo que va a dejar esta pandemia de coronavirus en nuestro país. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo y cómo ven ustedes el tratamiento de este abordaje en términos de lo que puede ser una carga impositiva para los ricos en la Argentina en las próximas semanas? Empiezo por Eduardo, que seguramente tendrá la responsabilidad de ser la Cámara de Origen en donde se presente el proyecto. Sí, el mundo está debatiendo esta situación. Yo ayer entraba, pueden hacer el ejercicio que hice yo, y vos ponés en el buscador de internet los ricos pagan impuestos y sale la nieta de Walt Disney, el dueño de Facebook, no, que piden que quieren pagar impuestos, que quieren pagar impuestos. Entonces ahí me acordé de Angela Merkel, cuando el rasgo distintivo que ella ve de Argentina, que se lo dice al presidente, es porque en la Argentina los ricos no quieren pagar impuestos o no pagan impuestos. Claro. Y saben, ellos lo saben porque tanto bregó Mauricio Macri de querer incorporar a la Argentina en la OCDE, la Organización de Comercio Exterior, que en la OCDE es donde detectaron que había 950 familias poderosas de Argentina que no habían declarado las cuentas del dinero que la OCDE sabe que están en el exterior. Fíjate vos cómo a cazador cazado. Entonces, yo no tengo ningún problema que a esas 950 familias o personas se les cobre un impuesto con el cual corresponda, y gracias a eso que ellos nos pusieron, que es la OCDE, y sirva para paliar este durísimo momento que vive la Argentina. Claro. Pero eso lo hacen los países que ellos dicen admirar. Claro. No es que lo hacen Venezuela, los del quinto Cuba. mundo. Claro, pero Eduardo, ¿no le duele más la hinchada de los ricos? ¿La clase media hincha de los ricos? ¿Cómo es lo de los ricos qué? La hinchada, en la clase media hay hinchada de los ricos que critican el impuesto a la riqueza. No, lo que hay es mayor pauta publicitaria de los ricos, y entonces creemos que la clase media y lo demás. No. Vos fijate cómo
desde la pauta publicitaria, el día que Alberto anuncia la cuarentena, empezaron a combatir cualquier cosa que sucedía de parte del gobierno para cambiar el eje, y en realidad lo que molestaba había sido que el presidente había dicho en esa primera convocatoria a la cuarentena que no estaba bien despedir trabajadores en medio de la cuarentena. Le pregunto a la senadora. Senadora, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo Usted estás? es santafesina y en su provincia está habiendo una discusión que usted no debe desconocer seguramente, que es por el precio y el valor del dólar. Hay muchos productores que están diciendo, che, en el mercado informal el dólar vale 120, 130 y a mí con retenciones me lo están pagando 50 pesos. ¿Hay alguna posibilidad que se le haga alguna mejora para que empiecen a liquidar las cosas que tienen, los granos que tienen los productores? Bueno, mire, primero quiero hacer un breve señalamiento con la pregunta anterior porque Claro, nos la hizo a los dos y la verdad que a mí me parece que la cuestión tributaria es central, no solo en la República Argentina, es central en el mundo. Hoy lo planteaba en la sesión. Primero, ir hacia una arquitectura financiera internacional más justa, que es algo que reclaman todos los países del mundo. Segundo, ir hacia un sistema tributario más justo en la República Argentina que genere también justicia fiscal, porque la verdad es que hoy al Estado le estamos pidiendo que proteja absolutamente a todos los sectores que han quedado desprotegidos por la pandemia, pero el Estado, para poder hacerlo, requiere ineludiblemente de recursos. Sí. Y hay una cuestión mayor que también hay que tener en cuenta, que es la evasión fiscal en la República Argentina. Mire, hay muchísimos impuestos que se podrían reducir en nuestro país. Hay un desahogo financiero que debiéramos llevar adelante respecto de los sectores productivos. Senadora. Y acá incluyo a los pequeños y medianos productores de Claro, mi provincia. claro. Pero eso no se puede hacer porque hay una enorme evasión fiscal y eso que se evade termina en guaridas fiscales. Los Panama Papers son parte de ese dato, ¿no? De la realidad. ¿Entiendo mal, escucho mal o usted nos está anunciando que va a haber una reforma fiscal en la Argentina? No, yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos hoy la oportunidad Pero me había de ilusionado. repensar el sistema económico y el sistema tributario. El nuevo orden mundial que se va a generar, va a haber un reposicionamiento geopolítico en el mundo, se va a generar un nuevo orden mundial, que además no era necesaria la pandemia para establecerlo, porque como bien decía Eduardo antes, el Papa Francisco estaba llamando a un cónclave de economistas heterodoxos del mundo previo a la pandemia para discutir el capitalismo financiero en el mundo y para ir hacia un capitalismo humanizado, que esto tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y tiene que ver también con la doctrina del peronismo, digamos, del peronismo planteando la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Entonces a mí me parece que sí tenemos que empezar a hablar, además de estas cuestiones coyunturales, proteger a los sectores desprotegidos, de las políticas de Estado. Y en esas políticas de Estado está la política tributaria, está la nueva arquitectura financiera internacional y está también la política en materia alimentaria, que eso está directamente relacionado con mi provincia, con los pequeños y medianos productores y con la soberanía alimentaria. No puede ser que los alimentos en la Argentina sean objeto de especulación. Los alimentos son un bien social y deben ser vendidos a precios justos, razonables, deben ser de calidad y deben ser sanos. Por eso y le es preguntaba. soberanía alimentaria, los debemos producir. Por eso nosotros. le preguntaba, senadora, y obviamente también se lo pregunto a Eduardo, hay una realidad en la Argentina, hay casi 90% de diferencia en el valor del dólar que están negociando los productores y el dólar en el mercado informal. No le gusta el informal porque tienen razón, digamos, es un mercado blue, negro, ilegal. Bueno, hay una diferencia importante para lo que se espera que sea el valor del dólar dentro de 3-4 meses y lo que le pagan ahora los productores. La pregunta mía no es inocente, digo esto porque la Argentina necesita dólares y pareciera ser que solo le van a entrar del agro. ¿Va a haber alguna corrección? A ver, espera que Eduardo Pero pide. no Espera. Pide pista, Eduardo. A ver. Espere, senadora, espere que acá Eduardo levanta la mano y dice, a ver. Sí. Primero quiero decir que me encanta esa palabra, lo que ha dicho la senadora, y hace verdad que Crónica está junto al pueblo, porque la piel se me ponía con todos los conceptos que ella tiró. Santa Fe tiene buena cuna peronista.
Pero digo, ¿por qué el dólar hoy está como está? La verdad que cualquiera no le gusta esta diferencia entre el dólar real y el dólar como está. Yo creo que esperemos un poquito, faltan pocos días para terminar el canje. Creo que ahí se está, los tironeos vienen por ese lado. Un día, fíjate vos, sube el dólar pero bajó el riesgo país hace 3 días, estamos locos, ¿no? ¿Cuánto hace que eso no pasaba? Pero Eduardo, dijiste algo por abajo que no te pregunté. Dijiste que te habías reunido con la vicepresidenta de la Nación. Sí. ¿Hace cuánto? Ayer, pero y hablaste del tema no tuvo nada que ver esto, ¿eh? No, ya lo sé, digo. Hablaste del tema de la deuda, es un tema central para la Argentina. No hablamos del tema de la deuda, hablamos de otros temas, pero ¿Qué otros temas? Te metiste vos solo acá, te metiste vos solo. Vos dijiste lo que le planteaste, Eduardo, pero no dijiste qué te respondió ella. No, pero... Perdón, yo quería... Ahí te salva Sagnum. El salvataje peronista. Me quedé sin nada con el Skype y no podía después volver a intervenir. No, pero lo que quería decir es que tengamos cuidado. No vinculemos a los pequeños y medianos productores a las grandes exportadoras porque no es lo mismo. Muchas veces desde Capital Federal se ve como que todo es lo mismo. No. Y la verdad es que el pequeño productor ya vendió, en general, ya vendió una parte muy importante de su cereal para pagar sus insumos y para vivir. Estoy hablando del pequeño productor. Y otra cosa son las grandes exportadoras, que son las que retienen el cereal y que no liquidan. Tengamos cuidado de no entrar en ese discurso de la grieta, que es el que han pretendido fogonear desde que en la ley de emergencia introducimos una palabra que fue central, que es la palabra segmentación. Es decir, no se puede tratar de igual manera a los desiguales. No es lo mismo un pequeño productor que un gran productor, no es lo mismo un exportador que un pequeño productor o un agricultor familiar, no es lo mismo un productor de la pampa húmeda que está a 100 kilómetros o a 70 kilómetros del puerto de Rosario que un productor que está mucho más lejos y tiene un mayor costo en materia de fletes. Entonces, la palabra segmentación que se incluyó en la ley de emergencia, que es la ley de reactivación productiva, es central para poder rever una política agropecuaria con arraigo para los pueblos del interior. Pero no le digamos grieta, pero digamos, pido que me asistan en algo de adhesión. Que los grandes generan adhesión de otros que son más chicos, sean productores, periodistas, organilleros y demás. Hay una corriente que los vincula y que el gobierno también tiene que luchar contra esto. Creo que es el país que estamos viendo. Yo creo, les digo, me da la sensación que estos 2 meses en el tema económico es una burbuja que tiene que ver con el canje de deuda, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la sociedad argentina. Por eso a mí no me gusta tanta distancia entre el dólar real y el dólar oficial, pero faltan 15 días, no falta más. Pero no he encontrado en los economistas de la oposición una sola oración que a mí me convenza de que algo estamos haciendo mal. Claro. Porque si lo único que tiene para decir Alfonso Prat-Gay es peyorativamente que hay que terminar con el gobierno de los infectólogos, hablando peyorativamente como dice, o sale Melconian a sonreírse de los grandes economistas del mundo que apoyan a la Argentina en este canje que hubo una solicitada, y él sale a decir como que eran los perdedores del mundo estos economistas. Bueno, particularmente le digo a Melconian que nosotros los peronistas por lo general somos peritos en derrota, nosotros vamos acompañando al pueblo y más hemos perdido que hemos ganado, pero la coherencia y las convicciones también tienen un valor. Claro. Y entonces por ahí él pertenece al mundo de los ganadores, pero ganaron ellos solos. Claro. Al pueblo argentino no le fue bien cuando ellos ganaron. Entonces, que nos deje con estos economistas, que nos deje con estos científicos, con los científicos, no, pero con los además, médicos. Eduardo, tengamos cuidado, porque hay que pedirle a Prat-Gay que calcule la deuda, ¿no? Capaz que la calcula en cantidad de pizza. Dejá, María de Los Ángeles. Bueno, les quiero agradecer a los dos, la verdad, ha sido un lujazo tenerlos aquí, bueno, a Sagnum desde
¿Dónde estás ahora? ¿En el despacho o estás en...? No, vos estás... En Rosario. Estás en Rosario, claro, estás en sesiones Rosario. de la sede de gobierno. Porque a vos te tocó, Hicimos una jornada sesionar mixta nosotros. a lo lejos, así que fuiste parte de la sesión de hoy. Y a Eduardo, que se vuelve para el Congreso. Aprovecho ahora. que ella está en Santa Fe, tengo el que me forma a mí en el tema rural, que es Pedro Peretti, le mando saludos. Ya sé, Pedro Peretti, un Me amigo. debe estar del mirando, Movimiento Raigo Peretti. también. Bueno, les mando un saludo muy grande a vos y a vos, Eduardo, te agradezco también que te hayas acercado hasta los estudios de Crónica. Gracias. Gracias a ambos. Bueno, tenemos todavía media hora de programa y un montón de información. No te voy a decir cómo están los trolls. Arden las redes, ¿no? Arde Nos están Twitter. puteando, le metimos, hicimos la del doctor Upite, ¿viste? Sí. O sea, hicimos la que no teníamos que hacer porque los muchachos se enojaron. Chao, Eduardo, gracias por venir. Pará. Espera Hoy no- que hagamos la pausa y que te quiero contar algo. Sí. Así que vamos a volver sobre ese tema. Pero también tenemos un tema del que te va a hablar Luis Autalán que nos preocupa y mucho. Vamos a hablar de las heridas del empleo y lo que vendrá con expertos, con datos y también con opinión. Señor Néstor Espósito, ¿qué me vende para después? ¿Y los inmuebles del precio vil, a dónde están? ¿Y quién se los llevó? Mire usted, Adiga, ¿usted qué se guardó? en La manga? venganza de las cuevas. Dólar 130 pesos. Te voy a contar por qué está 130. Y nosotros en instantes ya están acá nuestros invitados para hablar en el piso lo que va a pasar mañana, que hay un conflicto muy grave con los trabajadores, sí, ya están acá en el piso, los trabajadores que trabajan mediante aplicaciones, están precarizados y hoy más que nunca en este contexto de pandemia, mañana se van a hacer escuchar. Pero antes